Seguimos a su lado, amigos, con nuestro León en la Onda. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Hoy toca hablar de automoción. Hoy vamos a seguir hablando sobre la salud de nuestro automóvil. Hay que ver cuánto aprendemos cada vez que nos visita Roberto Peña, técnico superior de automoción y máximo responsable de nuestro taller de confianza, Talleres Autosama. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, Javier. Talleres Autosama está en la calle Río Silván número 6, al ladito del Paseo Salamanca y al lado del Rey del Jamón, frente a la cancha de baloncesto. Es la calle Río Silván número 6. Tomen buena nota también del teléfono 987 22 93 85. 987 22 93 85. Por cierto que su web es www.talleresautosama.es. Hoy vamos a hablar de la ITV. Atención, porque esto tengo que pasar la ITV. Entre que sabes que te va a dar dolor de bolsillo y ese mosqueo que uno tiene así por dentro, uno dice, ay Dios, voy a pasar la ITV y a ver si no está todo bien y me lo echan para atrás. En fin, bueno, déjenme que les cuente que la Asociación de Entidades Colaboradoras en la ITV ha recordado el papel clave que desempeña la Inspección Técnica de Vehículos en la reducción de la siniestralidad en carreteras y de víctimas mortales. Concretamente, apunta que estos exámenes evitan al año 170 víctimas mortales, cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de tráfico. Bueno, lo primero, algo obvio que todos sabemos, pasar la ITV es obligatorio, Roberto. Sí, siempre. Es necesario para saber si el vehículo está en condiciones para circular, por seguridad del que conduce y el resto. Hay quien se pregunta, ¿pero realmente sirve para algo pasar la ITV? Sí. Es mucho más importante de lo que la gente piensa en muchas ocasiones. Lo que pasa es que la ITV a veces nos lo tomamos como algo personal, como si fuese un examen hacia nosotros, y tenemos cierta reticencia a ir a la ITV. Parece que vamos con cierta tensión. Hay personas que incluso les cuesta el hecho de pasarla. Nosotros la pasamos a muchos vehículos y hay otras personas que no tienen tiempo y también lo hacemos. Pero bueno, es un punto un poco delicado. Y sobre todo las personas que no llevan las revisiones acorde van con más tensión, la verdad. ¿Qué es lo que nos hacen en la ITV cuando llevamos ahí nuestro coche? Pues básicamente realizan 4 pruebas. Una que es el sistema anticontaminación, que está tan de moda últimamente, con las empresas o fabricantes que no llegan a cumplir. El sistema de iluminación, el sistema de frenado y luego los sistemas de suspensión, dirección y carrocería. Entonces, como bien sabemos, pues tenemos que ir a hacer un circuito y pasar por los 4 puntos. Bueno, pues vamos al primero de ellos, al sistema de anticontaminación. Correcto, pues en el sistema anticontaminación tenemos sobre todo ciertos síntomas que nos pueden identificar antes de ir a la ITV si podemos tener un problema o no podemos tener un problema. Está bien que lo revisemos en el taller y obviamente es responsabilidad del taller, pero si por ejemplo coincide que hemos hecho la revisión en enero y tenemos que ir a pasar la ITV en agosto, muchas veces la revisión de enero, si se hace bien y con tiempo, se pueden prevenir bastantes cosas antes de que llegue la fecha, aunque quede bastante tiempo para ello. Puede surgir algún pequeño imprevisto, alguna lámpara o tal, pero bueno, cosas pequeñas que en un momento dado nos pueda hacer aventurarnos a ir a pasar la ITV. Pues hay ciertos síntomas que nos pueden indicar que tenemos algún problemilla, como humo al acelerar el motor cuando aceleramos un poquito fuerte. Eso es muy típico en los motores diésel. En los motores de gasolina se suele notar un olor muy típico como a huevo podrido. Es bastante habitual cuando los sistemas anticontaminación en gasolina también generan algún problema. Esto suele derivarse, hay unas causas que es bastante habitual, que hemos hablado algunas veces de ello. En los motores diésel, pues circular a bajas revoluciones y trayectos cortos por ciudad, pues sí que genera un deterioro natural del propio sistema anticontaminación. Los motores de gasolina son menos susceptibles a eso, la verdad. Gente que anda por ciudad, trayectos cortos, es más aconsejable un motor de gasolina, generan menos averías, la verdad. ¿Cómo debemos circular entonces por ciudad? Pues por ciudad deberíamos de cambiar un régimen de revoluciones un poquito más alto de lo que nos dicen en los consejos de la DGT, en la radio también. Deberíamos de cambiar en torno entre 2.200 y 3.000 revoluciones. O sea, no cambiar de marcha tan rápido. Exactamente, correcto. Es muy habitual que la gente cambie pues en torno a las 2.000 revoluciones. Claro, tenemos que tener en cuenta que un motor, tanto diésel como gasolina, en un motor diésel se nota un poquito menos, pero bueno, tenemos un rango de trabajo de entre 1.000 revoluciones a unas 4.500 o 5.000 revoluciones. Quiere decir eso que tenemos 4.000 revoluciones de margen. La gente normalmente circula solo con 1.000. O sea, trabaja de 1.000 a 2.000, que es cuando cambia. Esas 3.000 que quedan por encima, que es necesario utilizarlas de vez en cuando, no las utilizamos y generamos ciertos
ciertas consecuencias, ciertos problemas en el sistema anticontaminación. Hacemos que se saturen antes. Ya. Lo que pasa es que muchas veces la pantallita que tienes en el salpicadero te está pidiendo que subas de marcha rápidamente. Sí. Es que vas a 30 y ya casi te está pidiendo la cuarta. Exactamente. Hombre, también te digo una cosa, Javier. Es bueno conducir así, pero no siempre. Ya. ¿Vale? O sea, yo puedo plantearme el conducir así en un modo económico o modo ahorro que llaman algunos fabricantes y no pasa absolutamente nada si yo circulo durante una semana o 15 días en ese rango. Pero de vez en cuando hay que sacar el coche un poquito a carretera y apurar las velocidades. Es necesario. O sea, las averías más graves que tenemos ahora vienen por circular demasiado despacio. En contra de lo que piensa la gente. La gente que anda rápido no tiene averías. Tiene más desgaste, pero menos averías. Bueno, ya hemos pasado por el sistema de anticontaminación, ahora nos miran las luces, ¿no, Roberto? Exactamente. Sí, aquí es otro punto conflictivo, sobre todo vehículos que tienen cierto tiempo, a partir de los 10 años más o menos empiezan a generar problemas de visibilidad, pierden la capacidad, el faro de iluminar todo lo bien que debería. Hay sistemas de xenón o lupa que llevan una especie de amplificación de iluminación. Esos sistemas con el tiempo van perdiendo eficacia. Y a veces las propias lámparas, los que llevan sistemas de xenos, pues también suelen fallar con el tiempo, la verdad. Pero bueno, y luego, en muchos casos, lo más típico y lo más habitual, la regulación de las propias luces, la altura. Hay gente que lleva años circulando con las luces mal reguladas. Me pasa, en el taller viene un vehículo y te dice, no, pues ahora me da la gente las luces en carretera y tal. Y le preguntan, nunca le ha dado un golpe, no ha habido variación de los faros, y el coche tiene 6-7 años con pruebas y están apuntando alumbrando para las estrellas. Habrá quien se pregunte ahora, pero ¿se pueden regular las alturas de los focos? Sí, sí. Se regula, y luego interiormente solemos tener un botoncillo que cuando llevamos el vehículo muy cargado podemos bajar la altura de las luces para no deslumbrar. Pero ese botón es independiente de la regulación exterior. Primero se ha de regular exteriormente, o sea, ajustar ese botón, y luego ya dentro puedes regular y adaptarlas a la situación en la que estés. No me parece fácil entonces regular las luces. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Sí, en el coche al final te lo simplifican bastante. Tienes una ruletita que suelen ir del 1 al 4, los puntitos. Entonces, en la posición 1, que es donde nosotros regulamos, nosotros los colocamos en la primera posición, y con una máquina de comprobación como la que tiene la ITV, comprobamos que esté dentro del rango, ¿vale? Una vez que está en el rango, sabemos que en la posición 1, cuando no tenga peso, la iluminación es correcta, no va a deslumbrar a nadie, el conductor va a ver perfectamente. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos en el coche a 4 personas y una maleta? El coche tiende a bajar la parte trasera y la parte delantera levanta. Bueno, pues tenemos que hacer un cálculo aproximado, es un poquito a ojo, según vamos circulando en carretera. Si vamos por la noche sobre todo, veremos, si nos hemos ido fijando cuando van en posición 1, veremos la distancia que tenemos por delante de visión. Entonces cuando lo carguemos veremos que esa visión aumenta mucho, o sea que vamos a ver más distancia por delante, pero no es lo aconsejable, porque lo primero deslumbramos, y segundo, tampoco hace tanta incidencia la luz en la carretera. Va a irse un poco hacia arriba y no vamos a ver realmente lo que queremos ver. Entonces, en principio esos son el punto que nosotros tenemos que tomar como referencia. Luego dentro del coche, adaptarlo a la posición 1, o sea, si yo lo cargo mucho, procurar dejarlo donde yo veía antes de cargarlo. Muy bien, en la ITV también nos miran las luces de los frenos, la marcha atrás. Con una luz fundida no pasas la ITV, ¿no, Roberto? Ahora mismo consideran las lámparas las de corto alcance o luz de cruce. Antes siempre se consideraba una falta leve, ahora mismo con una luz de cruce fundida no pasas la ITV. Es bastante lógico. Pasa mucho en ciudad, lo vamos a ver y lo veremos muchas veces, gente que va con una lámpara fundida o incluso que no lleva luces, y a veces no es que no lleve luces, es que simplemente tiene las dos lámparas fundidas. Nos pasa también mucho. Gente que anda por ciudad siempre, con la iluminación exterior de las calles, pues apenas lo notas. Vas circulando, tú vas viendo perfectamente, encima el resto de coches te van alumbrando y no te das cuenta que no llevas luces. Pasa también con las luces de freno. Como no vemos para atrás... También está luz mía, el que cree que se le desgastan y apura para encender las luces, enciéndelas ya. En muchos países del centro y del norte de Europa es obligatorio llevarlas encendidas. Es obligatorio, exactamente. También durante el día. En fin. Muy buen consejo llevarlas incluso durante el día. No se gastan por eso, la verdad. Está bien que lo diga, Roberto. Sí. Bueno, ya hemos pasado la iluminación, ahora nos miran los frenos. Exactamente. Aquí es un punto un poquito más conflictivo, más que nada por la seguridad nuestra, aunque la iluminación también lo es. Pero bueno, aquí sí que podemos notar algunos síntomas cuando
pero nosotros antes de ir a la ITV, si no tenemos toda la seguridad al 100%, hay unos síntomas claros que bueno, yo creo que a casi todos nos ha pasado, si tenemos experiencia con los coches antiguamente, era muy típico cuando ya se desgastaban los discos de freno o la eficacia de frenado no era buena, vas en carretera, 110, 120, tocas el freno y notas una vibración en el volante. Es un fallo muy típico de los discos de freno. Eso en la ITV lo que hace es desequilibrar la frenada. En la ITV lo que nos van a comprobar es el equilibrio de los frenos, que el lado izquierdo y el derecho frenen igual, y que la eficacia de frenado sea buena. ¿Por qué? Porque si tenemos que frenar fuerte y tenemos el lateral izquierdo o la delantera izquierda, por ejemplo, que frena más que la derecha, lo que va a hacer el coche va a hacer un subviraje sobre la rueda izquierda. O sea, va a hacer que el coche se atraviese. ¡Qué peligro! Exactamente. En seco se nota. En mojado es asombroso como un coche clavando el freno se te puede girar 90 grados, a 80, 90 kilómetros por hora. Yo lo he experimentado en pruebas que hemos hecho en vehículos y aun sabiendo lo que te va a pasar, asusta, Bueno, aquí hablamos de un básico de la seguridad, que es los frenos. Es el propio conductor el primero que se da cuenta de si su coche está frenando bien o no. Exactamente. Lo que pasa que cuando, por ejemplo, cuando es un tema de chillidos, de que el vehículo cuando frenamos a llegar a un semáforo chillan, o bien esa vibración, a veces no es tan perceptible, A veces puede haber problemas en el sistema de freno que solo se ven en la ITV. Entonces es importante. Muchas veces nos pasa que viene la gente y nos dice, es que en la ITV este hombre nos ha tirado porque no sé qué, vaya persona, más mala persona. Sí. No tiene que ver. O sea, es una prueba objetiva. La máquina es la que determina esto. Oye, Roberto, el tema de los frenos, ¿qué depende entonces de las pastillas y del líquido de frenos? Sí, depende mucho. En este caso, depende muchísimo del líquido de frenos. Si hacemos balance, los que nos estén escuchando, y somos honestos, que vamos a pensar cuántas veces hemos cambiado el líquido de frenos del coche. Hay fabricantes como BMW que recomienda cambiarlo al año y medio de un vehículo nuevo. O sea, es muy importante que se cambie porque se deteriora el sistema de freno. O sea, el líquido de frenos es un aceite sintético específico para el freno que se degrada con los cambios de temperatura y cuando nosotros frenamos calentamos ese líquido y cuando dejamos de frenar se enfría. Entonces, al final se produce una degradación de ese líquido. Hay coches que se calientan más y otros menos. Es importante que hagamos ese mantenimiento. Si no, se estropean, generas problemas en latiguillos, pinzas de freno, en la bomba de freno, en muchos puntos del sistema de freno, la verdad. Y en las ITVs, Roberto, también nos miran las suspensiones, la dirección y la carrocería, ¿no? Correcto, ahí está. A ver. Bueno, aquí realmente nosotros podemos notar también ciertas cosillas. O sea, si por ejemplo vamos a una carretera que tiene pequeños baches y notamos pequeñas vibraciones o ruidos roncos en la parte inferior del vehículo, incluso en la parte superior, pues ya nos está diciendo que algo no está correcto. Un vehículo no tiene que hacer ruidos. O sea, a veces me viene la gente y dice, no, llevo oyéndolo toda la vida, si pensaba que era normal. No, el vehículo no tiene por qué tener ningún ruido. No tiene por qué hacer ruidos. No tiene por qué, ni al coger baches, ni en ninguna de las circunstancias. Entonces, el hecho de que haya algún ruido nos indica que hay algo o que está flojo o que no está en buen estado. Es algo que ya nos puede identificar que un poquito si debemos de ir al ITV o antes pasar por el taller y revisar. Deberíamos de, si notamos algo de esto, pasar por el taller. Otro fallo muy típico cuando pasamos los badenes, que están tan de moda ahora, un crujido muy típico como una cama vieja, muelle tal, pues esto también identifica otros defectos en el sistema de gomas que se llaman sin blocks. ¿Sabes? En el tema de vibraciones que comentábamos antes, pues afectan también las rótulas de dirección, las de suspensión, que aquí sí que afecta directamente a la seguridad, O sea, si notamos algo de eso, aunque no nos toque la ITV, yo aconsejaría a la gente que vaya a su taller habitual y por lo menos que le echen un vistazo. Oye, ¿nos miran los amortiguadores en las ITVs? No los miran. Pues es importante también. Sí, es muy, muy importante. Sí. En España tenemos una normativa relativamente liviana en cuanto a bastantes cosas en las ITVs. Uno de ellos es los amortiguadores. Hay coches que tienen los amortiguadores completamente destrozados y ahora la gente de la ITV sí que se toma un poco la licencia de aconsejar al cliente, decirle, oye, pues vemos que la suspensión está un poco mal, pero no tiene ningún aparato de medición que compruebe el estado del amortiguador. Hay que tener en cuenta que un coche a 80 kilómetros por hora tiene 10 metros de diferencia entre tener el amortiguador en buen estado a tenerlo en mal estado. Y 10 metros no es ninguna broma, Desde luego. La verdad. Bueno, pues vamos a recordar que allí en Talleres Autosama
para quien no tenga tiempo o no le apetezca hacerlo, lleváis vosotros el coche e incluso le echáis un vistacito antes para quitarnos de problemas, ¿no? Sí, lo hacemos para muchos clientes, gente que no tiene tiempo, gente que considera incluso que le es complicado el hecho de pasar la ITV, gente mayor también, y se le revisa el vehículo, se iba a pasar la ITV y ya está, le quitamos ese trámite de en medio. Yo me quedaría mucho más tranquilo, si voy a pasar la ITV después de dar una vueltecita por allí por Talleres Autosama, nuestro taller de confianza en la calle Río Silván número 6, al ladito del Paseo Salamanca, muy cerca del Rey del Jamón, frente a la cancha de baloncesto. El teléfono de Talleres Autosama es el 987 22 93 85 y su web talleresautosama.es. Una vez más hemos estado aquí charlando sobre automoción con Roberto Peña, técnico superior de automoción. Roberto, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias a ti, Javier.